Buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario. Hoy tenemos el gusto de tener la presencia de la licenciada Nora Flores. La licenciada Nora Flores es profesora de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Politécnico, ¿sí? Ella tiene experiencia en los laboratorios de meteorología y tiene experiencia también de estos laboratorios asociados a la industria, ¿sí? Entonces, la hemos invitado y pues su plática es bastante interesante porque nuestros laboratorios, platicaba con ella hace unos momentos, ninguno de ellos está acreditado. Ella tiene la facilidad y es miembro de los comités de acreditación de los laboratorios, de acreditación de laboratorios. Entonces, la plática de hoy nos va a hablar acerca de los costos de las malas mediciones y experiencias de un laboratorio de medición acreditado. Le agradecemos mucho su aceptación a darnos esta plática y le pedimos que por favor nos dé su exposición. Sí. Bienvenido. Gracias. Pues, muy buenas tardes. Recientemente estoy sintiendo un poco más de la garganta, así que si quieren pasar un poquito más adelante, por si en algún momento pierdo un poco el volumen de la voz. Y vamos a hablar ahorita, les voy a compartir un poco de la experiencia que tengo respecto a los laboratorios de calibración y la metrología. Hablar de un laboratorio de calibración es sinónimo de hablar de metrología. Y la metrología está inmersa en nuestra vida cotidiana. Todos los días, cuando nos levantamos, cuando ponemos la alarma, cuando empezamos a ver las noticias, todo eso tiene que ver con metrología. Cuando vamos por las tortillas, si es que vamos por las tortillas, cuando vamos a comprar pan, todo eso, cuando estamos haciendo o pidiendo algo donde se utilice un equipo de medición, pues ya estamos haciendo algo de metrología o teniendo nuestras primeras nociones de metrología. De hecho, justamente las primeras nociones que tuvo el ser humano, para entrar un poquito en contexto, sobre las mediciones, fueron hechas con partes del cuerpo, ¿no? Era una noción antropomórfica. Hablábamos entonces de que en las primeras nociones del ser humano, al tratar de medir, pues medía con lo que tenía más cerca de sí mismo, eso es, su propio cuerpo. Entonces era muy sencillo para las personas, para los individuos, comenzar a medir con la mano, con el pie, con lo largo de sus extremidades. Pero había un problema importante ahí. No es lo mismo que midiera una persona como yo a que midiera una persona más alta, más robusta, porque la diferencia pues eran significativas, ¿no? Al tratar de intentar comunicarse con otras personas en el sentido de esas cantidades, surgían diferentes problemas. El siguiente periodo importante en la metrología o en las nociones de medición, pues cambian ahora a que esas partes del cuerpo que servían para medir, ahora se pasaran a ser objetos del uso cotidiano. Esto con la idea de que fuera más fácil la comunicación metrológica. Por cierto, si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda, puede hacerlo en cualquier momento y para que no se quede, no se les olvide. Cuando el individuo dejó de trabajar solo y hacer comunidades, hacer grupos, pueblitos, como sea, cuando empezó a trabajar en conjunto con otras personas, pues surgieron la necesidad de intercambiar cosas, de comunicarse con otras poblaciones, y también ahí empezamos a tener otro tipo de mediciones, de nociones metrológicas, porque aquí quien tenía el poder daba o especificaba cuáles eran esos sistemas de medición. Quien
era el más poderoso, decía este objeto es lo que va a representar una medida de medición que podría ser algo para, sobre todo para relaciones comerciales, el intercambio, por ejemplo, de alimentos, la longitud de las tierras. Quien iba a poner la medida era el que tenía más poder. Y también de ahí que se pelearan por tener ser los dueños de los patrones. Es interesante esta noción porque va en conjunto con otras nociones de poder político hablo. Llega entonces la Revolución Francesa, y ahí, entre toda la ideología que se tenía dentro de la revolución, se quería implementar un sistema que debía conducir a la igualdad de todos, no solo ante la ley, que era como la premisa, sino a un sistema único de medidas, una medida para todos. Era la parte democrática, ¿no? Bueno, por esa misma razón, varios países se reunieron y se pusieron de acuerdo para poder tener una organización internacional meteorológica. Aquí tengo algunas fechas importantes. 1868, ya que se reunieron 30 países en Europa, era una situación donde no solo se iban a tratar asuntos políticos, sino relacionados con las mediciones. Nuestro país también estuvo incluido en esta organización, y eso fue en 1890. Desde 1857 aproximadamente, nuestro país ya intentaba pertenecer a este grupo de países que tenían en común, entre otras cosas, un sistema meteorológico. Y nuestra primera noción de objetos que medían van a ser el metro y el kilogramo. Aquí tengo una imagen que pueden encontrar fácilmente en algunos lados. Es un kilogramo patrón y un metro patrón. Son dos objetos. Eso era lo que nos permitía estar en esta Organización Internacional Meteorológica. Y es importante esta mención porque aquí son objetos lo que nos hacía permanecer ahí. Entonces, nuestro país pagó por tener su kilogramo y por tener un metro que se hicieron para cada uno de los países. Le dieron un número de serie a ese prototipo y nos lo entregaron. Y eso se supone que ya nos hacía miembros de esa organización, y podíamos intercambiar en las mismas condiciones, pues, la parte de alimentos, de saber que estamos midiendo lo mismo en un país o en otro, en todas las interacciones comerciales que podían establecerse. Con el tiempo, estos objetos han perdido un poquito su importancia. ¿Por qué? Pues todo objeto se desgasta. Ya no mantiene las mismas características de origen. Aunque sea mínimo ese cambio, ustedes lo saben, siempre va a haber algo que va a afectar. Por algo estaba como en una campana ahí ese kilogramo, porque afecta desde el polvo que puede cubrirlo, algo que pueda haber en el ambiente, que pueda hacer algo de corrosión, la reacción con otros químicos. Entonces, ese kilogramo podría haberse afectado de muchas maneras y cambiar sus propiedades. Y sucede lo mismo con el patrón del metro. Era una barra que puede ser influenciada por la temperatura, por la deformación, mil situaciones, y eso es siempre un poco problemática toda la parte de la metrología. De hecho, lo que se ha intentado hacer es que todos los patrones ya dejen de ser objetos y tengan que ser experimentos relacionados con constantes universales, algo que no cambie, algo que pueda reproducirse
en cada lugar del mundo que se necesite, en cada laboratorio, con la idea de que no tenga que ser un objeto, que tenga que cuidarse hasta del aire que le da. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? Creo que la necesidad de hacer intercambios comerciales siempre ha sido el parteaguas para que la metrología vaya avanzando. De hecho, en nuestro país, a partir de tener ciertas necesidades como entrar al Tratado de Libre Comercio, que por cierto ya casi estamos despidiéndonos de ese tratado, se necesitaba mejorar muchísimas cosas en nuestro país, entre ellas nuestro sistema meteorológico. ¿Cómo podemos hacer un intercambio con otros países si no estábamos midiendo en las mismas condiciones? Fue una exigencia y a partir de esa exigencia en nuestro país empezó a trabajarse sobre eso. No teníamos una ley de metrología, por ejemplo. No teníamos un Centro Nacional de Metrología que compitiera o que tuviera las mismas características que países como los de Canadá y los de Estados Unidos. Bueno, pues a partir de ese momento, que fue en el siglo pasado, hasta se escucha como muy lejano, pero no lo es tanto, fue de 1985 a 1994, más o menos el periodo en que trabajamos con eso, donde se estableció una ley federal de metrología, donde por decreto se creó un Centro Nacional de Metrología y a partir de esa ley pues se permitió la creación de un organismo acreditador, y a eso es lo que vamos a ir llegando poco a poco. Tengo la fecha del inicio de operaciones del Centro Nacional de Metrología, fue en 1994. Cuando estamos hablando que países como Francia, como Alemania, estaban a finales de 1800, ya tenían laboratorios establecidos de metrología. Entonces somos realmente nuevos en todo esto, por lo cual tenemos muchísimo trabajo en diferentes áreas de la metrología. También quisiera mencionar algo interesante. El primer antecedente de la metrología moderna en México se dio con la adopción del sistema métrico decimal. Ustedes van a encontrarlo también como Sistema Internacional de Unidades. Y nosotros tenemos una norma en México, es una norma oficial que se llama Sistema General de Unidades de Medida. Y es interesante aquí que sea una norma oficial mexicana. Nosotros trabajamos conocemos en el país normas mexicanas y normas oficiales mexicanas. La diferencia está en que una norma oficial se tiene que cumplir a fuerza, no nos podemos salvar, mientras que una norma mexicana es optativa. Y esta es una norma oficial y dice en esa norma cómo es el Sistema General de Unidades, que se refiere al sistema métrico decimal, cómo se deben escribir las unidades, cuáles son las unidades oficiales, cómo tenemos que separar decimales, cuáles son los nombres, un montón de reglas que en realidad pocos conocen. ¿O ustedes conocían de esta norma? Y eso, se supone que es una norma oficial. Bueno, pues parte del trabajo como una institución es dar a conocer ese requisito que deberíamos de cumplir todos en el país. Entonces vamos a tratar también, me gustaría que alguna vez la checaran, el Sistema General de Unidades. Es un documento pequeño y van a encontrar cosas interesantes, desde un poco de la historia de la medición hasta las reglas básicas de cómo deberíamos entregar nuestros documentos. Ustedes de investigación, sus papers tienen que llevar algunos lineamientos y entre ellos pues estos de la norma, ¿no? Para que no escriban kilogramos, por ejemplo, con una KGS, como no escribamos horas como HRS.
así nos escriben las unidades. Bien, nosotros estamos, o yo estoy en el laboratorio de metrología de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Es el laboratorio de metrología y tenemos ya casi 20 años trabajando en lo que es metrología. Fue uno de los primeros laboratorios que se establecieron a partir de la creación del CENAM. El CENAM tuvo su origen, o el Centro Nacional de Metrología, tuvo su origen en el CIMBESTAB y en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, junto con otras escuelas del Politécnico. Es muy importante el papel del Politécnico en la creación, no solo del CENAM, sino de la Ley Federal de Metrología. Y tenemos entonces un trabajo importante. Vamos a apoyar a la industria a que haga mediciones adecuadas, a difundir la cultura metrológica, y no necesariamente para que todos seamos metrólogos, sino para cumplir con ciertos requisitos que pueden utilizarse desde la industria hasta las aulas y en nuestra vida cotidiana. Tendríamos que tener todos los conocimientos suficientes para entendernos, al menos en el país, en lo que a cuestiones meteorológicas se refiere. Por esta misma razón, el laboratorio recibe constantemente solicitudes de la industria para resolver algunos problemas de medición. Ahorita vamos a ver cuáles. Nosotros estamos acreditados desde hace 18 años en la magnitud de temperatura y recientemente en la magnitud de presión. Vamos a ver de qué se trata estar acreditados. Entre todos los problemas de medición que puede haber, quiero mencionar aquí algunos que nos han resultado bastante interesantes, porque de repente industrias de transporte de alimentos, transporte de medicamentos, de químicos, se acercaron a nosotros y nos preguntaron, ¿cómo puedo saber qué temperatura hay dentro de mi camioneta o dentro de mi transporte? ¿Cómo garantizo que se mantenga esa temperatura que necesito en el transcurso de la distribución de sus productos? Porque, ¿qué pasa ahí? Bueno, un producto congelado, si cambia drásticamente de temperatura, ya no tiene sus mismos, ya no sirve o ya no se la compran de la misma manera, se la pagan diferente o le regresan el producto al vendedor, y eso resulta en pérdidas económicas. También las vacunas, que tienen que tener una temperatura determinada muy estricta, puede variar muy poco. Si se sale de ese valor, puede llegar a causar incluso muertes. De hecho, tuvimos un problema hace algunos años en donde algunos niños fallecieron en Chiapas, tal vez recuerden la noticia, y en la búsqueda de la razón de este accidente, pues resultó que la vacuna que entregaron ya no servía. Y bueno, eso, hay un sistema muy estricto también para el transporte de este tipo de productos, en este caso las vacunas, que te dicen debe estar almacenada a tal temperatura. Para pasarla de su almacenamiento al transporte debe de estar también en cierta temperatura. Se tiene que resolver el problema de cómo pasar de donde está almacenado al camión a una temperatura que no modifique las características de esta vacuna, por ejemplo. Entonces, tratar de resolver esos problemas nos empieza a meter en otros problemas también, ¿no? ¿Cómo logramos determinar esos valores que se necesitan o cómo aseguramos? Para hacerlo se necesita trabajar muchísimo con sistemas de calidad que involucran normas oficiales que ya les había mencionado, normas mexicanas, normas internacionales, normas, recomendaciones también. Todo eso
para poder lograr al menos que por ejemplo, un paquete de vacunas llegue bien a su destino. En toda esa cadena, poder determinar en qué momento se pudo haber cambiado la temperatura de ese equipo, perdón, de ese contenedor. Nosotros entonces aquí lo que tratamos de determinar eran los valores o los gradientes de temperatura que podía haber dentro de una caja refrigerada de transporte. Normalmente la industria de transporte tiene o pretende utilizar toda la capacidad de una caja refrigerada para aprovechar los viajes, pero no todos no se puede saber exactamente qué valor de temperatura o si todos los productos pueden estar a la temperatura que necesitan. Entonces, para ellos es importante saber cómo están los gradientes dentro y decidir si pueden enviar el alimento congelado y, no sé, algún tipo de alimento refrigerado con características diferentes o no, o solamente pueden enviar algo muy pequeño, algo como un tipo de alimento congelado nada más, y desaprovechar todo el espacio que queda. Bien, si ellos no saben eso, pueden mandar o llenar la caja del transporte y mandarlo a su destino, y puede pasar muchísimas cosas durante el transcurso, ¿no? Y ellos tienen serios problemas de demandas si su producto no llega bien a donde tiene que llegar. Bueno, ese fue uno de los problemas que se nos presentó, por ejemplo. Otro de los problemas interesantes es la calibración de termómetros patrón e industriales, y prácticamente ese ya lo tenemos resuelto porque fue uno de nuestros primeros problemas para resolver. Hay diferentes tipos de termómetros en la industria, en todo tipo de industria, la química, la alimenticia, la farmacéutica, y en todos los procesos generalmente se utiliza un termómetro. Entonces se necesita tener conocimiento de los errores que pueden tener esos equipos. ¿Alguien sabe qué es una calibración, por ejemplo? ¿Tienen idea de qué es una calibración? Porque yo estoy hablando mucho de calibraciones, no sé qué es. Tengo un laboratorio de calibración. ¿Y cómo a qué les parece que sea eso? Díganme algunas ideas para que podamos entendernos. ¿Qué entienden por calibración? Sí. Sería como ajustar a las condiciones estándar que funciona algo. Gracias. Por acá otra. ¿Algún otro comentario? ¿Cuándo han escuchado esa palabra? ¿Hasta ahorita? Sí. Sería como un conjunto de procedimientos para que un aparato dé los valores de exactitud y precisión. Muchas gracias. Creo que esas nociones que nos mencionaron los compañeros son las más comunes, en particular la que mencionaron primero, sobre qué es un ajuste. Y la calibración en nuestro país no tiene ese sentido. No es un ajuste. Lo que sucede en una calibración es que, como ya lo dijo también su compañero, tengo diferentes procedimientos para determinar el error de medición de ese instrumento. Es decir, si yo estoy hablando de termómetros, cuando yo calibro un equipo que mide temperatura, puede ser desde los que ven comúnmente cuando van a una consulta, o de los que pueden encontrar en su laboratorio, que están midiendo alguna parte de su sistema, cualquiera de ellos, y lo mandan a calibrar. Yo voy a tener que determinar el error de medición. Para ello, yo tengo un equipo patrón, que fue también a su vez calibrado,
o comparado con otro equipo, y van a ser así comparados hasta llegar al Centro Nacional de Metrología, que es el origen de nuestras mediciones en la mayoría de los casos, y a eso se le llama trazabilidad. Cuando yo comparo entonces ese equipo de ustedes con mi equipo patrón, lo que voy a determinar es qué tan alejado está del valor que yo verdadero de mi equipo patrón. Y eso es lo que yo les voy a entregar. De tal manera que ustedes con esa información van a decidir si su equipo hacer la corrección adecuada y que también mide. Ahorita mencionaron dos términos interesantes, que es exactitud y precisión. Eso también tiene mucho que ver con metrología. ¿Alguien tiene idea de esos conceptos? ¿Cómo utilizan esos conceptos de exactitud y precisión? Cuando yo digo qué tan exacto es un equipo, es lo mismo que decir qué tan preciso es. ¿Cuál es la idea que tienen de eso? Preciso es que dé el mismo valor muchas veces, y exacto es que se acerque al valor real. Exactamente. Entonces, nosotros en metrología tenemos muy claras esas diferencias porque las aplicamos constantemente y es parte de nuestros resultados. Bien, entonces, como ya hablé yo mucho de calibraciones, ¿algún comentario por aquí? ¿Duda? ¿No hay palabras que les suenen extrañas? ¿O todo lo que les digo suena extraño? La siguiente que quiero mencionar, en una ocasión llegaron de una empresa que se dedica a fabricar telas con un problema interesante. Nosotros no tenemos en México una norma para la fabricación de telas térmicas, de esas telas que utilizan los bomberos o que utilizan los que trabajan en minas o en hornos a altas temperaturas, o incluso la ropa que utilizan los alpinistas, donde estamos hablando de temperaturas extremas. Y muchas de ellas tienen al final, están involucradas directamente con la sobrevivencia de las personas. Y lo interesante de este problema es que nos decía, necesitamos hacer experimentos sobre transferencia de calor en estas telas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para cualquier experimento nosotros necesitamos tener instrumentos calibrados dependiendo de qué es lo que queramos medir. Aquí sí nos convenía mucho que nuestros instrumentos para determinar esa transferencia de calor en las telas estuvieran calibrados porque necesitamos conocer el error, qué tan alejado estaba de un valor verdadero de temperatura. Y bueno, ese es uno de los problemas que tuvimos y estamos en proceso de resolverlo. También para la conservación de alimentos congelados, y había otra, y crioingeniería. Almacenamiento criogénico, crioingeniería ambiental y conservación de alimentos congelados necesitan saber, normalmente se utilizan almacenes como de este tamaño, del salón, y necesitan estar a una temperatura adecuada y conocer cuál es la diferencia de que el elemento criogénico, en la parte de química también, de volumen, de humedad, no sé, todo lo que se les ocurra, todo está involucrado en la metrología. Bien, todo esto se los menciono porque tiene un costo. Cuando nosotros estamos midiendo mal, puede tener repercusiones, sobre todo en producciones
de cualquier tipo en la industria, puede causar merma, puede hacer que se pierdan empleos, podemos tener diagnósticos equivocados en el caso de mediciones que involucren la salud. Cuando mencionaba hace rato el ejemplo de las vacunas, pero también cuando vamos al médico porque nos sentimos mal, y pasa mucho cuando son los niños, donde la temperatura o la diferencia de temperatura corporal hasta de medio grado puede causar algún daño a los niños. Entonces, cuando tenemos problemas así donde se involucra la vida de una persona, son costos demasiado altos. En alguna ocasión yo trabajaba en la industria y me pidieron hacer la calibración de un manómetro que se utilizaba dentro de un baumanómetro o esfigmomanómetro. ¿Alguien conoce esos? Bueno, por ahí me creo que sí, otros no, pero seguramente los han visto porque con esos les toman la presión arterial. Entonces, el dueño de estos equipos que tuvimos que calibrar tenía un barco en la aduana lleno de estos manómetros que tenían que esperaban esos resultados de la calibración para poder entrar. Tenemos ahí dos cosas importantes, ¿no? Un barco lleno, un cargamento lleno de estos equipos y que tenían que entrar al país a partir de unos resultados. Nosotros hicimos nuestro trabajo y resulta que nosotros determinamos que el error de medición de estos equipos era muy alto. No cumplía con los requisitos de la norma y lo expresamos así. Y esta persona regresa al laboratorio y nos dice que no cree lo que estábamos haciendo, que cómo puede ser posible que su equipo sea de malas mediciones si traían este cargamento desde Estados Unidos. Ese era su argumento. Y puso en duda los resultados. Nosotros tenemos no solamente la responsabilidad con el cliente de hacer de resolver sus dudas sobre la medición, sino la responsabilidad con las personas que van a utilizar esos equipos, con quienes van a cobrar, van a pagar por una consulta o van a hacer diferentes, van a poner la vida propia en manos de alguien que va a utilizar ese equipo. Entonces es algo de lo que tenemos que estar seguros. Discutimos un poco sobre el proceso de medición, lo estricto que es, la manera que cumplimos, y repetimos las mediciones enfrente de él. Buscamos el error que nosotros teníamos que determinar y confirmamos definitivamente que no cumplía con las normas y con los requisitos no nacionales, internacionales para la fabricación de esos manómetros. Pues ya cuando vio todo eso, tuvo que resolver el problema de otra manera, pero se dio cuenta que estábamos realizando bien la medición y le hicimos ver esa parte de la responsabilidad que tenemos de medir bien, porque es un equipo que va a entrar al mercado y va a llegar prácticamente al uso de todos nosotros. Accidentes también en la industria aeronáutica. Todos los sistemas que tienen los aviones están muy controlados y se entiende, ¿no? Ahí va un montón de gente que se sube muy confiada a un avión y todo tiene que ser lo más cercano a la perfección que se pueda. Entonces los controles son muy estrictos, desde la fabricación de las piezas hasta el control interno y todo lo que se necesite para tener un viaje seguro finalmente. Entonces, hay equipos, manómetros que miden diferentes presiones en diferentes circunstancias, y esos manómetros, por ejemplo, si yo no utilizo o no conozco el sistema y contamino su sistema al calibrar, puedo provocar un accidente, una explosión, una mala medición en presión que puede causar
ahí alguna desgracia, y eso es lo que menos queremos. Creo que es la parte más drástica de una mala medición, ¿no? Cuando se involucra con la vida de las personas. Y bueno, esto es como la parte de la metrología que está relacionada con la acreditación, porque ahora vamos a hablar de qué se trata la acreditación. ¿Algún comentario por aquí? ¿Alguna mala experiencia que hayan tenido con alguna medición? No estamos normalmente acostumbrados a tener esos conceptos de medición en la mente, aunque diariamente los utilizamos. En particular, nosotros que hemos sido estudiantes, ustedes son estudiantes, que estamos en los laboratorios, no nos enseñan a medir adecuadamente. Una medición o la calibración de la que yo les hablé hace un momento siempre tiene que tener dos valores importantes: el valor verdadero de la magnitud y un valor adicional, un más menos, que le da confianza a esa medición. ¿Alguno de ustedes lo ha visto así? ¿Cómo se expresan esos valores de medición? ¿Nunca han visto las especificaciones de los equipos que han utilizado? ¿Sí? ¿Y a qué le suena ese más menos? ¿A qué? Al factor de error. ¿A qué me dice? Un rango. ¿A un rango? ¿Por acá ustedes? ¿Una tolerancia? ¿Por acá alguien más? En efecto, un más menos nos indica un intervalo, pero también nos indica que ese intervalo tiene que ver con el valor de la medición. ¿Qué tanto me puedo desviar o qué tan confiable es? Por eso me mencionaban por aquí algo relacionado con el error, con una desviación o error máximo tolerado. Es decir, nuestra medición siempre va a estar en ese intervalo como la media y un más menos. Normalmente las mediciones se tienen que expresar así. Entonces, si nosotros estamos midiendo en nuestro laboratorio, así tendríamos que expresar nuestras mediciones. ¿Así expresan sus mediciones? Para determinar ese valor adicional, ese más menos, que nosotros llamamos valor de incertidumbre, que es el valor de la confianza, los que mejor lo hacen involucran toda una cantidad de fuentes de error de su sistema y todo eso va a ese numerito. La manera más simple y la más sencilla y que normalmente utilizan es dar una desviación estándar de las mediciones y con eso ya lo cubren. Pero en realidad ese numerito adicional o ese valor de incertidumbre que todos deberíamos expresar con nuestras mediciones debe involucrar todas las fuentes de error que podemos tener en nuestro sistema. ¿Cuáles son estas fuentes de error? El equipo que estamos utilizando, la persona que está midiendo, los valores que estamos midiendo, las condiciones en que estás midiendo, claro. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Todos hicieron en su licenciatura o ingeniería la práctica de determinar el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Es un experimento relativamente sencillo, pero es un ejemplo de cómo nosotros como estudiantes tenemos que llegar a un valor de 9.8, ¿no? Es el valor estándar de la gravedad, lo que normalmente encontramos como valor de gravedad en los libros, 9.8864. Pero resulta que si hicieran realmente el experimento o midieran
en cada lugar donde están haciendo su experimento, no se acerca a 9.8. En la Ciudad de México es más o menos 9.7, 6 y cambia hasta la tercera cifra. Tengo ahorita un problema porque yo mido presión, valores de presión con una balanza que utiliza para determinar el valor de presión el modelo matemático de fuerza por unidad de área. Parece sencillo, ¿no? Pero para medir la fuerza necesito el valor de la masa y el valor de la gravedad. Y el valor de la masa se ve afectada por la densidad del aire, por la densidad de las masas, por la masa real, el área por la temperatura, por la presión ejercida. Hay un montón de cosas, ¿no? Entonces ese modelo muy sencillo se vuelve una cosa muy, muy rara. Pero aquí mi problema es que yo hace un par de años medí el valor de gravedad, bueno, yo no, pedí que me midieran el valor de gravedad en el piso de mi laboratorio de aceleración de la gravedad, y llegaron y midieron su gravímetro y me entregaron un valor, y se supone que no cambia ese valor de gravedad, ¿no? Se supone, porque resulta que con un sismo hay cambios en la masa cuando se acomoda. Entonces, ahora ya no sé qué resultados voy a tener al determinar el valor de presión. No sé cuánto cambió, necesito volver a medir. Necesito también saber cuál es el efecto que tuvo ese movimiento telúrico al final de las mediciones que tengo que realizar. Parecería que no es tan grande, yo no sé en este momento qué tan grande es ese cambio. Me urge de verdad hacer esa medición, porque para mí es importantísimo. Son mediciones de alta exactitud. Para utilizar una balanza de presión estoy hablando de alta exactitud. Entonces mis valores para determinar la presión tienen que estar muy bien determinadas. Y ese valor de la aceleración de la gravedad en mi laboratorio, si originalmente tenía una corrección por metro, si yo cambiaba mi valor de referencia un metro hacia arriba, o si decidía subir el laboratorio al siguiente piso, tenía que hacer correcciones. Y ahora, aunque no he movido yo nada, no sé qué tanto se movió debajo de la tierra, ¿no? Y no hablo no solo de alturas, ¿no? Sino la tracción que hubo, que debida a la cantidad de masa que teníamos abajo, pues ha cambiado. Bueno, tal vez algún día pueda volver a determinar ese valor, esa diferencia, y qué tanto me va a afectar. Y aunque no lo crean, eso sí me tiene preocupada. Bien, ¿comentarios aquí? Mencionaba esto porque creo que estamos acostumbrados a que nuestra medición pudiera ser como absoluta, pero no, siempre tiene un error o un intervalo de confianza que yo puedo asignar a esas mediciones. Depende qué es lo que yo quiera informar a quien vaya a utilizar ese dato, que yo tengo que ser tan estricta en tener esos valores bien definidos. Entonces, siempre que tengan una medición, traten de tener ese valor de referencia. Para hacerlo o para determinarlo también existe un documento internacional, la GUM la pueden conseguir, y ahí está todo el proceso para determinar esos valores de las mediciones. Y ahora sí vamos a pasar a la parte de acreditación. ¿De qué se trata ser un laboratorio acreditado? La definición de acreditación, aquí la voy a leer, dice: es acto por el cual una entidad acreditadora reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los laboratorios de calibración, en este caso. Y ya, es lo único. Alguien que tiene la capacidad de acreditar, tiene que darme el visto bueno para decir sus mediciones son confiables. A partir de lo que mencionábamos hace rato sobre la existencia de una ley federal de metrología, donde establece que puede existir una entidad acreditadora, es que esa entidad acreditadora me va a dar el visto bueno.
o puede existir. Lo primero que me va a pedir es que yo tenga un sistema de calidad y que trabaje con esta norma, la ISO 17025, que se llama Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. Como deben, no es necesario que lo sepan, pero una norma tiene puntos o requisitos para cumplir. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con esta norma que nos exigen. La entidad acreditadora, en este caso la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, nos dice tienen que trabajar con esta norma y cumplir todos los requisitos que dice esa norma. ¿Y qué es lo que trata de hacer esta ISO 17025? Pues estandarizar procesos, satisfacer requisitos de clientes, demostrar calidad del producto o servicio, cumplimiento de los requisitos de clientes y proveedores, captación de clientes potenciales, integración con otros sistemas y la mejora continua de nuestro sistema de gestión. Entonces, para que sea más entendible, vamos a trabajar en dos puntos importantes para nosotros. El punto 4 de la norma, que son los requisitos relativos a la gestión, que es la parte administrativa. Cuando nosotros intentamos acreditar nuestro sistema, pues resulta que ninguno de nosotros tenía conocimientos sobre requisitos de sistema de gestión, de cómo tratar a un cliente, cómo hacer una factura, cómo tratar ese tipo de cosas administrativas. Pero lo resolvimos. Lo que intenta el punto 4 de la norma es la operación y efectividad del sistema de gestión de calidad, ayuda a la mejora continua y efectividad del laboratorio y la comunicación eficiente con un cliente. Y un cliente no necesariamente tiene que ser alguien que te compre algo, sino un cliente entendido como alguien que va a utilizar tu servicio. Hago la diferencia porque nosotros como laboratorio de calibración del Politécnico no somos competencia de ningún laboratorio externo. Nuestro objetivo es diferente. Nuestro cliente puede ser alguien que necesite una calibración y que la va a pagar, o un estudiante que necesita conocer cómo se realiza una prueba de calibración, cómo se hace el experimento, o otro alumno que requiera ver cómo se trabaja con un sistema de gestión. Ellos también son clientes, es un usuario. Aunque la norma dice cliente, yo lo pondría como, o lo podemos entender como usuario. Y para nosotros la parte más importante es el punto 5 de la norma, que son los requisitos técnicos. Los requisitos técnicos habla sobre la competencia técnica del personal, es decir, que tenga la educación adecuada, que toda la capacitación necesaria les sea dada, y estos conocimientos, aunque no lo crean, no son tan fáciles de demostrar. Entre otras actividades que tengo es la de ser evaluadora de la entidad mexicana. Esto quiere decir que visito a otros laboratorios y reviso que cumplan también con la norma, así como también me hacen vigilancias a mí o auditorías. Yo hago lo mismo con otros laboratorios. Entonces tengo que ir y tienen ellos que demostrarme que tienen la competencia técnica o los conocimientos técnicos para realizar las calibraciones. Insisto, parecería que es algo sencillo, pero no. Tienen que tener, o tenemos que tener todos, un plan de capacitación anual, no solamente para saber los conocimientos, sino y estar actualizándonos. Hay muchísimas cosas que tenemos que saber para poder calibrar. Y al menos el requisito básico, que debe ser procedimientos, a veces no los tienen. Tenemos que también cubrir el requisito de instalaciones y condiciones ambientales. Las mediciones siempre tienen que tener condiciones ambientales, si no controladas, como sería el caso ideal, tendríamos que tener consideradas toda la influencia de estas condiciones, temperatura, humedad, presión, dentro de nuestras mediciones. ¿Cómo afectan nuestras mediciones? Mencionaba hace rato un par de ejemplos, ¿no?, de cómo una barra metálica, que puede ser una regla metálica, puede cambiar sus características
cuando cambia la temperatura, cuando no está resguardada adecuadamente y la utilizan en cualquier lado y se raspa y ya no tiene más características. Hay mediciones que requieren que sea muy exacto y preciso. Los métodos de calibración y ensayos también tienen que estar bien definidos. Yo sé que muchos de los laboratorios, tal vez a ustedes les pase, no sé si estoy seguro, pero llegas a su laboratorio y no pueden usar los equipos porque no está la persona que normalmente lo opera. O llegan recientemente a su laboratorio cuando ingresaron y resulta que no saben cómo se hace la preparación de una muestra o parte de la prueba. Todo ese proceso tendría que estar documentado, de tal manera que quien llegue, en el momento que llegue y después de ser capacitado, sea capaz o tenga la capacidad de reproducir ese experimento. Algo que falta también en las escuelas es tener esos manuales para realizar este tipo de experimentos y reproducirlos sin la necesidad de que esté el dueño del equipo, ¿no? Ahí. La otra parte que también nos habla el punto 5 de la trazabilidad de las mediciones. Yo les mencioné hace rato que la trazabilidad se trata de tener esa cadena documentada de mediciones hasta llegar a las mediciones realizadas por el Centro Nacional de Metrología, que es el organismo que resguarda los patrones nacionales. A partir de ahí, esos son los que son nuestra referencia y se van calibrando equipos y al final, cuando nosotros utilizamos nuestro equipo, tiene que tener toda esa cadenita bien determinada con los valores que les mencioné de la magnitud y su incertidumbre. A eso se refiere la trazabilidad. Y la emisión del informe de resultados. Esto que les menciono del punto 4 y punto 5 de la norma son requisitos que nos pide cumplir la entidad acreditadora. ¿Cómo los cumplo? Nosotros sabemos. Lo importante aquí es demostrarlo. No es lo mismo que yo llegue a una evaluación y le pida a las personas que están siendo evaluadas, demuéstrame el punto de instalaciones y condiciones ambientales. ¿Las controlas? Y ellos me van a decir, sí las controlo. Yo les digo, ¿tienes la capacitación? Y me van a decir, sí, yo estoy capacitado. Lo que ellos tienen que hacer, y yo también en algún momento, es demostrarlo. Todo eso tiene que estar documentado. Tiene que haber documentos que demuestren que yo cumplo con cada uno de esos requisitos, y esa es la parte que es de mucho trabajo para una acreditación. Ahorita estoy mencionando solamente algunos, pero cada uno de esos puntos que yo me indiqué tiene otros 5, otros 6 puntos adicionales relacionados con el mismo tema que yo tengo que cumplir, y todo tiene que estar documentado. Y bueno, tiene todo esto sus beneficios, ¿no? Eso, cuando uno cumple con todos esos requisitos, la entidad nos dice mediante un documento, usted tiene la capacidad de hacer mediciones de tal y tal, en tal intervalo, con tales equipos, porque ya lo demostró. Y esas evaluaciones son anuales. Es un trabajo constante, pero eso le da confianza a las personas que van a utilizar los equipos que van a calibrar con nosotros. Nos buscan, digamos, o buscamos un laboratorio precisamente acreditado con esas características, que tenga el visto bueno de alguien, de una entidad, que en este caso, la EMA, tenga el reconocimiento pues internacional. Y ahora, ¿cómo estamos dentro del Politécnico? Vamos a ver, primero quiero mostrarles laboratorios acreditados en el país, son 657. Aquí menciono por magnitud. ¿Alcanzan a ver? ¿No?
Bueno, les leo de arriba para abajo. Es en volumen, en viscosidad, tiempo y frecuencia, temperatura, presión, par torsional, en óptica, en masa, impacto, humedad, en fuerza, flujo, eléctrica, dureza, dimensional, densidad, analizadores específicos y en acústica. Esas son las magnitudes. Y las barras rojas, la cantidad de laboratorios. Quien tiene más, 99, 100 ahí puede verse, son los laboratorios de masa. Luego tenemos en eléctrica, en presión y temperatura, son los que tenemos mayor cantidad de laboratorios. Por ahí hay unos que tienen uno, que son de impacto y de viscosidad. Uno viscosidad, impacto 2. Pero a esas estamos. Todos esos laboratorios para cubrir todas las necesidades del país. Veamos ahora por estado. Por principio, ahí no están los 30 y tantos estados. La mayoría se encuentra en la Ciudad de México y en el Estado de México. Lo sigue Querétaro, Guanajuato y Nuevo León. Veracruz también tiene. Y Veracruz porque tiene o tenía mucha industria petrolera, petroquímica. Entonces tenemos este panorama, al menos a nivel nacional, de cómo están distribuidos los laboratorios. Y no se cubren en realidad todas las necesidades. Laboratorios acreditados en el Politécnico. Tenemos de calibración 1, de investigación 1, laboratorios de pruebas 8 y laboratorios de petroquímicos y petrolíferos 2. Pero es muy poquito. Sin embargo, las escuelas tienen laboratorios donde se realizan trabajos impresionantes, que sin problemas podrían estar acreditados, pero algo falta. Entonces, tenemos muchísimo trabajo para todo. Para quien quiera seguir en la investigación, para quien quiera seguir aquí, o para quien quiera trabajar en la industria, o hacer vinculación. Finalmente, nuestra institución siempre es buscada y reconocida por el nivel que tiene y por satisfacer las necesidades de muchos. Sin embargo, la vinculación no siempre es tan efectiva. Y termino yo con eso, con pues ese panorama sobre lo que estamos haciendo dentro de nuestra institución y de qué se trata un laboratorio acreditado.